En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias por lo que nos das, Señor, día con día, porque nos mantienes vivos, Señor, cada día. Y quisiéramos, Señor, que tú vivieras en nuestros corazones, Señor, que vengas a nuestros corazones a vivir y a quedarte con nosotros, a inspirarnos con tu Espíritu Santo, a seguirte, Señor, a amarte todos los días más, Señor. Y queremos, pues, Señor, pedirte hoy perdón por nuestros malos actos, por nuestros pecados, Señor. Nos reconocemos pecadores ante ti. Quisiéramos, Señor, que nos perdonaras, que tuvieras misericordia de nosotros, Señor, y que nos salvaras, Señor. Creemos en ti, Señor, pero aumenta nuestra fe, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, que nos dé la fuerza que necesitamos para poder seguirte a ti y caminar contigo, Señor, por esta vida, para llegar al final a estar contigo por siempre, Señor. Somos pecadores, somos débiles, Señor. Sin ti nos perdemos. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos en nuestras vidas, te necesitamos en cada momento, porque si no nos perdemos. Ten misericordia de nosotros, Señor, para poder dar testimonio de ti, de que tú eres nuestro Dios, nuestro único Dios y Salvador, nuestro Redentor, Señor. Somos pecadores. Llénanos de esa fuerza que necesitamos, Señor, de esa sabiduría, de ese conocimiento que necesitamos para seguirte y esa valentía para seguirte y para dar testimonio, Señor. Llévate todos nuestros miedos, Señor. Llévate todas nuestras angustias, Señor. Queremos vaciar nuestros corazones ante ti. Queremos vaciar nuestra vida a los pies de tu cruz y entregarte todas nuestras dolencias, enfermedades, miedos, ataduras que tenemos de pecado, Señor, que venimos cargando a través de nuestras familias y lo que hemos sufrido en nuestras vidas, Señor, para que tú nos llenes con tu Santo Espíritu, para que tú nos llenes, Señor, que seamos esos vasos de barro, Señor, que tú moldeas con tus manos, con tu amor, con tu misericordia, Señor, para recibirte en nuestras vidas, Señor, y que seas tú quien vive en nosotros, Señor, y nosotros podamos morir cada día más a ti, a tu presencia, a tu amor, Señor, y que se nos note, Señor, que tú vives en nosotros para poderte llevar, Señor, a nuestros hermanos necesitados, a nuestros hermanos que sufran, a nuestros hermanos que están ahí, Señor, pidiendo un milagro, Señor, y que tú puedas iluminarnos de tal manera que podamos ser la luz para todos aquellos que viven en tinieblas, Señor. Llénanos, Espíritu Santo, de tu presencia, de tu conocimiento, para entender tu palabra y para llevarla a cabo en nuestra vida todos los días. Espíritu Santo, ven y llénanos de tus dones, de tus carismas, de tu presencia. Ven, Espíritu Santo, llénanos de tu amor, de tu alegría, Espíritu Santo. Aumenta nuestra fe para tomar esa salvación que Cristo Jesús nos ha dado y no soltarla nunca en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Queremos alabarte, bendecirte, glorificarte y proclamarte como nuestro único Dios y Señor. Bendito seas por siempre, bendito seas tu nombre, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Bendito seas. Te alabamos, Señor. Bendito seas. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, intercede por nosotros y llévanos de tu mano, sé tu Hijo bendito. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, orando en el poder del Espíritu Santo y por la intercesión de María Santísima, nuestra Madre. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Aquí viene Gaby también. Bueno, pues vamos en el capítulo 21 de San Lucas. Y vamos a comenzar, que ya se nos hizo tarde hablando de otras cosas de la iglesia en Alemania y todo, pero
Ok, Lucas 21 del 1 al 4 dice así. Alzando la mirada, vio a unos ricos que echaban sus donativos en el arca del tesoro. Vio también a una viuda pobre que echaba ahí 2 moneditas y dijo, les digo de verdad que esta viuda pobre ha echado más que nadie, porque todos estos han echado como donativo de lo que les sobra. Esta, en cambio, ha echado de lo que necesita, todo lo que tenía para vivir. Palabra de Dios. Entonces aquí vemos cómo el Señor es muy característico. Lo que nosotros vemos es una cosa y lo que el Señor ve es otra. Nosotros juzgamos mal porque nomás es lo que podamos ver, pero no vemos más adentro de los corazones ni los pensamientos de los demás, ni los sufrimientos que han tenido en su vida, cómo han vivido con sus padres o si han tenido padres o no. Y nosotros somos muy duros para juzgar, pero no vemos nuestros errores, ¿verdad? Entonces aquí pues Jesús estaba sentado enfrente se llama gasofilacio, que es el tesoro real. El palacio del tesoro, simplemente la tesorería del templo, ¿verdad? Aquí tenemos un historiador, por ejemplo, que se llamaba Flavio Josefo, que usaba el término para indicar una estancia especial del templo en el patio de las mujeres, porque acuérdense, las mujeres no podían estar donde estaban los hombres. Había un patio especial para las mujeres y todo lo demás, los hombres nomás andaban, ¿no? Entonces, en el patio de las mujeres donde se guardaba el oro y la plata. También indicaban los cofres en forma de trompeta o de cuerno de carnero, en los que se echaban las ofrendas del pueblo para el culto. Así, estamos hablando aquí de lo que estaba viendo Jesús, en dónde estaba Jesús, para darnos una idea, y se estaba dando cuenta cómo lo que echaban, ¿no? de ofrenda al templo, y muchas veces nosotros, a lo mejor alguien da $1 y podemos criticar por eso, tú das 20, tú das 50, tú das 100 o das más, pero no sabemos si las personas están trabajando, si no están trabajando, si no tienen más. Y a lo mejor esa viuda, como esa viuda, que no tenía más que eso para comer y se lo dio al templo en ofrenda al Señor. O sea, no sabemos, entonces nosotros debemos de tener cuidado también. ¿Cómo juzgamos? Y no debemos ni juzgar, ¿no? Sino hacer lo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Ya en la ofrenda o en lo que tengamos que hacer, ¿no? Pues vamos a Lucas 21 del 5 al 38. Cuando algunos hablaban del templo, de cómo estaba adornado de bellas piedras y ofrendas votivas o expiatorias, él dijo, de esto que ven, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derruida. Le preguntaron, Maestro, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de que todas estas cosas están para ocurrir? Él dijo, miren, no se dejen engañar, porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo yo soy, y el tiempo está cerca. No le sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se aterren, porque es necesario que sucedan primero estas cosas, pero el fin no es inmediato. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, pestes y hambre en diversos lugares. Habrá espantosas y grandes señales del cielo, pero ante todo esto les echarán mano y les perseguirán, entregándolos a las sinagogas y cárceles, y les llevarán ante reyes y gobernadores por mi nombre. Esto les sucederá para que den testimonio. Propongan pues en su corazón no preparar la defensa, porque yo les daré una elocuencia y una sabiduría
a la que no podrán resistir ni contradecir todos sus adversarios. Serán entregados por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes. Todos los odiarán por causa de mi nombre, pero no perecerá ni un cabello de su cabeza. Con su perseverancia salvarán sus almas. Cuando vean a Jerusalén, cercada por ejércitos, sepan entonces que se acercan su desolación. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad que se alejen, y los que estén en los campos que no entren en ella, porque estos son días de venganza, en los que se cumplirá todo cuando está escrito. Ay de las que estén embarazadas o criando en aquellos días. Habrá, en efecto, una gran calamidad sobre la tierra y cólera contra este pueblo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos por todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el término de las naciones llegue a su cumplimiento. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia de la gente transformada por el estruendo del mar y de las olas. Los hombres se quedarán sin aliento por terror y la ansiedad ante las cosas que habitarán sobre el mundo, porque las fuerzas de los cielos serán sacudidas, y entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube de gran poder y gloria. Cuando empiecen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su liberación. Les añadió una parábola. Miren a la higuera y todos los árboles. Cuando ven que echan brotes, saben que el verano está ya cerca. Así también ustedes, cuando vean que sucedan estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuídense de que no se emboten sus corazones por el libertinaje, por la embriaguez y por las preocupaciones de la vida, y venga aquel día de improviso sobre ustedes, como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Estén en vela, pues, orando en todo tiempo para que tengan fuerzas, logren escapar a todo lo que está por venir y puedan mantenerse en pie delante del Hijo del Hombre. Durante el día enseñaba en el templo y salía a pasar la noche en el monte llamado de los Olivos. Y todo el pueblo madrugaba para ir hacia él y escucharle en el templo, palabra de Dios. Pues aquí la primera parte se refiere al anuncio de la destrucción del templo, que fue destruido en el año 70 después de Cristo, ¿verdad? Hablando algunos del templo que estaba edificado con hermosas piedras y ofrendas, muy bonito, y pues fue destruido y no quedó piedra sobre piedra ni gente, porque mataron a todos. Casi los que se salvaron fueron los que no estaban, los que huyeron, los que vieron que estaban cercados cuando ya el ejército romano los cercó, porque pues desobedecieron las órdenes de Roma y se levantaron en contra de Roma, y pues llegaron los romanos y los sitiaron y duró mucho el sitio que tuvieron, y, y pues murieron de hambre, de sed y de muchas cosas que les allá adentro, y después de eso ya cuando entraron, pues, quemaron todo y mataron al que estaba vivo y todo, ¿no? Así ante este anuncio, los discípulos, alarmados, preguntaban por el momento que esto sucedería y por las señales del comienzo de esta catástrofe, ¿no? Cuando me preguntan, maestro, ¿cuándo sucederá y cuál es la señal de estas cosas, que estas cosas comiencen a suceder? Pero la respuesta de Jesús tiene algo llamativo.
dando dos series de signos, unos generales y otros particulares, que exceden de la destrucción del templo, aplicándose también al fin del mundo, lo que nos hace entender que Jesús está hablando en un lenguaje profético, porque estaba hablando de la destrucción del templo, pero al final está hablando ya de la del mundo, de su venida, de su segunda venida, ¿no? Entre los signos más generales, Jesús alude a los falsos mesías que se presentarán en nombre suyo. Miren que no se dejen engañar, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo soy yo. Y el tiempo está cerca, no lo sigan. Eso vemos cuántos hay ahorita, inclusive que dicen que son Jesús, ¿no? Además de esto, indican guerras y catástrofes. También San Lucas nos presenta estos signos. Jesús anuncia persecuciones y tormentos a sus discípulos y al mismo tiempo una asistencia constante del Padre Providente. O sea, una persecución, pero al mismo tiempo ayudándonos al Señor, ¿no? Entonces, ahorita que estamos viendo en China, pues ya destruyeron los templos católicos, eh, los obispos están encerrados, ya no puedes, nunca en China se ha podido manifestar la fe, ¿verdad? Pero antes se podía hacer templos y todo, y ahorita ya no se puede. Y en muchas partes del mundo, pues hay un gran matadero de sacerdotes y misioneros y de todo, ¿no? Entonces estamos sufriendo una persecución aquí. No tarda en llegar con esta nueva administración y con lo que decía, me acuerdo Hillary Clinton, que debían erradicar la religión porque era un veneno, ¿no? Entonces, vamos a sufrir mucho en este país también. Espérese un ratito. Entonces aquí Jesús insiste en hacer que la futura iglesia vea estas pruebas como gracias divinas. De ahí la extraña exhortación a hacer el propósito de no preocuparse, a pesar de todo, no preocuparse, de no preparar la defensa, de cómo nos vamos a defender, de dejar todo en manos del Padre. Entonces, entre más maldad haya en el mundo, si tú, nosotros, ustedes siguen a Cristo, van a recibir más gracias de Dios para poder pasar por esto, ¿no? O sea, en donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, siempre debemos de tener eso en cuenta. Como hemos visto, estas dos series de signos no se refieren exclusivamente a los tormentos previos a la caída de Jerusalén. Los la exceden para referirse a una realidad que debería prolongarse hasta el momento del retorno definitivo del Señor, el cual, se ha dicho de paso, no parece ser entendido aquí por Jesucristo como algo inminente, algo próximo, puesto que señala tantas cosas que han de suceder antes de su vuelta. A mí siempre cuando de otras religiones llegan a tocar puertas y todo eso y te quieren asustar que el mundo ya se va a acabar y todo eso, pues yo siempre, nunca me ha importado que se acabe el mundo, ni estoy preocupado porque se acabe el mundo. O sea, yo estoy preocupado si yo me muero ahorita, ¿a dónde me voy a ir? O sea, el día de que yo tenga que partir. O sea, de, si el Señor va a tener misericordia de mí, a mí no me importa si se acabe el mundo. A todos se nos va acabando la vida en este mundo, pero no morimos porque o vamos con el Señor o no vamos. O sea, entonces debemos estar preparados para eso. No tanta preocupación si se va a acabar, si va a haber un terremoto, va a caer fuego del cielo, lo que sea. No hay tanta preocupación, porque si, ¿cómo estoy yo ahorita en este momento? Si me muero, si me voy con el Señor o a dónde me voy a ir o a dónde me quiero ir, porque nosotros somos los que escogemos el camino al final de cuentas, con nuestros actos con nuestra fe, que vivimos según la fe que tenemos, o nomás es una fe de mentiritas, es una fe tibia, y a los tibios los vomitaré de mi boca, dice el Señor. Tibios, ¿qué significa tibios? Que vamos al templo por ir, que vamos esto, que
que hacemos las cosas que ni siquiera estamos pensando en misa, ni en la Eucaristía, ni en la importancia de recibir al Señor. Vamos por costumbre, hacemos las cosas sin reflexionar, sin amor, sin nada, ¿no? Entonces todo eso, ¿no? Entonces aquí la referencia de la segunda venida de Cristo es más que clara y por tanto no estamos ya en el plano próximamente histórico, sino en los últimos tiempos. O sea, hace 2000 años el Señor estaba primero enfáticamente sobre la destrucción del templo que pasó en el año 70 después de Cristo. Ahora ya estamos hablando de los últimos tiempos. El Hijo del Hombre y se hará visible. Se le podrá contemplar con los ojos. Nadie podrá sustraerse a este acontecimiento. Además, todos los que lo vean estarán seguros de que es Él. O sea, vamos a ver a Jesucristo. Digo, vamos a ver, es un decir. O sea, se va a ver a Jesucristo, la gente que quede en ese momento, va a ver a Jesucristo descender de los cielos con toda su gloria, ¿no? Entonces, pero, o sea, no, o sea, el momento de que nosotros vamos a morir, que todos vamos a morir en algún momento, pues ese es el momento que nos preocupa de cómo estamos o no estamos preparados para tener ese encuentro con el Señor, como para ser juzgados por Jesús, para que cuánto hicimos, cuánto amor, vamos a ser juzgados en amor. El amor es hablar del amor del Señor a los demás, a cuántos les dijiste, a tus hijos les hablaste, no les hablaste, a las personas que tenías, que te encontrabas, oraste por ellos, oraste por las almas del purgatorio, oraste por la salvación de las almas. O sea, ¿cuál fue tu amor? ¿Cómo lo demostraste a Dios ese amor que tú tienes? ¿Cómo entregaste tu vida y tus sufrimientos por la salvación de las almas? Por amor lo hiciste, por amor a Dios, por amor a tus hermanos. O sea, ¿qué hiciste? ¿O te quedaste nomás ahí sentado o sentada sin hacer nada? ¿Cuáles son tus frutos? ¿Qué hiciste? O sea, ¿qué frutos? O sea, dime cuáles son tus obras y te diré tu fe, dice la palabra de Dios en Santiago, ¿verdad? Entonces, no estemos tan a gusto sentados en nuestros laureles, sin hacer completamente nada. Necesitamos demostrar ese amor que decimos que tenemos o el conocimiento que tenemos para llevar ese amor a los demás, ¿no? Ese amor. La importancia que tienen estos eventos futuros para la vida de los fieles es tal que Jesús insistirá con una parábola en la necesidad de estar atentos y ser reflexivos respecto del porvenir. En la parábola de la higuera y de los demás árboles que nos enseñan con sus brotes la cercanía del verano, nuestro Señor nos pide que también seamos observadores de los signos de los tiempos y sepamos discernir las yemas y los brotes que anuncian el final. Pero él no entra aquí en cuestión sobre cuáles son estos signos indicativos. Y respecto a la caída de Jerusalén, sucedió exactamente así porque manteniéndose alertas ante los rumores de la guerra que venía del norte, los cristianos, atentos a las advertencias del maestro, huyeron de la ciudad y se refugiaron en Pella y otras localidades de la Transjordania, como relata el historiador Eusebio, según hemos afirmado con anterioridad, liberándolos de los tormentos a los que fueron sometidos los judíos que no confiaron en la seguridad, que se confiaron en la seguridad de Jerusalén, porque era una gran muralla y ellos que se sentían muy seguros, ¿verdad? Y creían que Dios los iba a salvar de eso cuando ellos se comportaban totalmente, ya no creían en Dios, ¿no? Definitivamente. Y la consecuencia, pues, con lo dicho, Jesús exhorta a la vigilancia, la cual se realiza impidiendo que la seducción del mundo embote el corazón, dice. No sea que se emboten nuestros corazones por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de la vida y de repente venga sobre nosotros aquel día como un lazo, dice la palabra. Y manteniéndose en oración constante, o sea, tenemos que estar
orando en todo momento. Solo rezando se podrá evitar todo esto que ha de venir y compadecer ante el Hijo del Hombre. Se entiende que se refiere San Lucas a la consecuencia digna sin avergonzarse ante el juez. O sea, ¿cómo estamos preparados ahorita? Podemos estar delante de Jesús. Ustedes piensen en sus vidas, en cómo son, cómo llevan esa relación con Jesús, que pueden estar ahorita sin vergüenza en este momento, que Dios no lo quiera, que los tengamos ahí ya como nuestro juez y podemos realmente estar ahí sin vergüenza ante Él, lo que hemos hecho, porque ahí lo vamos a ver todo. Eso es tan claro que ni siquiera Dios te dice, vete al infierno, vete al purgatorio, vete al cielo, no. O sea, tú solito sabes ahí a dónde te tienes que ir. Es así. Ni siquiera tienes, no te puedes defender porque el Señor te muestra como una película tu vida desde tu niñez hasta mí como al adulto, ¿no? Y a mí cuando me lo mostró, en serio que es muy fuerte, es muy fuerte. Ni nosotros creemos que vivimos bien, creemos que, pero necesitamos mucha misericordia de Dios. Es demasiado fuerte y no nos ponemos a reflexionar en eso. Vivimos superficialmente la vida cuando nos jugamos la vida eterna. Dios es muy bueno, pero también es muy justo. Aún así, viendo yo lo que el Señor me mostró, mi juicio, o cómo estaba yo delante de Él, eh, mm, aún así me costó mucho trabajo tratar de cambiar, porque no nomás es ver esas, sino también darte cuenta de que es tu machismo, por ejemplo, en mi caso, el machismo, el orgullo, la soberbia, ir descubriendo hasta qué grado está dentro de mí para poder luchar con la ayuda de Dios contra eso, ¿no? Para cambiar la mentalidad, como dice San Pablo. Eh, ya no es lo que yo quiera, lo que yo piense, sino que qué quiere mi Dios, qué quiere mi Señor, qué piensa mi Señor. Es difícil, es, eh, es duro darse cuenta de la pequeñez de uno y uno vive como si fuera uno la gran cosa, como si pudiera tanto. Es un choque muy fuerte cuando el Señor te muestra esas cosas y espero que se las muestre a ustedes también para que puedan profundizar en la vida de Dios y que las cosas no son tan superficiales como las vivimos. Va mucho más allá. El Señor en nos, se mete dentro de nosotros y sabe exactamente todo de nosotros. Y todo está escrito en el libro de la vida. Así que depende de nosotros qué profundidad le podamos dar al amor que tenemos por Él y mostrar ese amor en nuestros semejantes, en nuestros hermanos, ¿verdad? Es un choque muy fuerte tener esa experiencia, pero vale la pena porque te da claridad en el caminar en la vida de Dios. O sea, sí se siente uno nada porque se da cuenta de que lo que creía que era no es. Lo que creía que yo era no soy. Soy
me sentí nada, una basura, siempre comparado con la grandeza de Dios, ¿verdad? De Jesús. Y fue, fue muy duro, pero es una realidad que tenemos que enfrentar, no, no podemos vivir soñando que las cosas son como nosotros creemos, como nosotros pensamos, las cosas son como Dios piensa y como Dios quiere, y hay que ver su forma de vernos a nosotros para poder estar uno viviendo como Él quiere que vivamos, no como nosotros, ¿verdad? Pero no lo sabemos si no tenemos esa experiencia de Dios donde nos ilumine nuestro caminar y nuestro ser, viéndonos a través de sus ojos, no de los ojos de nosotros, sino de Él, para darnos cuenta de cómo estamos para ese momento que vamos a un día tener con Él. Pues con esto se cierra la vida pública del Señor, cuyos últimos momentos San Lucas resume en dos acciones. Enseñaba durante el día y oraba durante la noche. Enseñaba durante el día en el templo y por la noche salía para pasarla en oración en el monte llamado de los Olivos. Todo el pueblo madrugaba para escucharlo en el templo. De esta oración nocturna plena de intimidad con el Padre, San Lucas dirá más adelante que esta era la costumbre de Jesús. Y si esta es la costumbre de Jesús, que es Dios, de oración, y se llenaba en esa oración y iba a hacer milagros y todo lo que hizo, pues nosotros que no somos Jesús, que necesitamos mucho más de eso, era para meditar que lo tenemos que hacer, no podemos hacer nada en nuestras vidas si no tenemos una relación profunda en la intimidad con el Señor de oración, ¿verdad? Para poder hacer cualquier cosa, si no, no podemos dar lo que no tenemos, no podemos hacer las cosas como Dios quiere. Siempre serán con todas nuestras soberbias, con todo nuestro orgullo, con toda nuestra vanidad, y comenzamos a meter cizaña entre los grupos, entre los ministerios en la iglesia, o si estamos en algún ministerio y si estamos nomás así, no oramos, pues siempre serán nuestras ideas, no las del Señor, ¿verdad? Capítulo 22, Lucas 22 del 1 al 6. Se acercaba la fiesta de los ácimos, llamada Pascua. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaron cómo hacerle desaparecer, pues temían al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que era del número de los 12. Este se fue a conectar con los sumos sacerdotes y los jefes de la guardia, de modo de entregárselo. Ellos se alegraron y quedaron con él en darle dinero. Él aceptó y andaba buscando una oportunidad para entregarle sin que la gente lo advirtiera. Palabra de Dios. Pues aquí Lucas introduce los últimos días de Jesús ubicados en las cercanías de la Pascua judía, es decir, la fiesta de los ácimos, llamada así porque en aquellos días solo se permitía comer estos panes, que eran los panes preparados sin levadura. Los panes sin levadura simbolizan pues prisa, ¿verdad? En aquella oportunidad solo habían comido panes ácimos porque debían partir huyendo de la esclavitud. No había tiempo para hacer fermentar los panes. Indicaba espiritualmente que cuando el Señor pasa para liberarnos, no podemos demorarnos en seguir su llamado. Cuando estaban en Egipto, entonces iban a huir ya y entonces hicieron estos panes ácimos en la Pascua para comer deprisa parados, ¿verdad? Y huir de Egipto. Entonces vino siendo
La huida de Egipto fue como en el año 1230 por ahí, algo así. Y, y todos esos mil años y más habían celebrado esa Pascua hasta llegar al día de Jesús, ¿no? Entonces eso nos indica pues que en el llamado que Dios nos hace lo debemos de seguir rápido y deprisa, ¿no? Sin detenernos. Era una fiesta esta de renovación interior, ¿no? La asistencia a Jerusalén obligaba a todos los varones judíos mayores de edad que vivieran a menos de 25 kilómetros de la ciudad santa, porque todo judío tenía por norma ir allí al menos una vez en la vida. O sea, era obligación a los 25 kilómetros alrededor de Jerusalén, pero los que vivían en otros países que se habían ido yendo, todo tenían que ir cuando menos una vez a la vida a Jerusalén, en su vida a Jerusalén, y unos pues los hacían varias veces, ¿no? Al templo, ya ni siquiera hablaban el hebreo, hablaban el griego, hablaban otros idiomas de donde hubieran nacido, porque eran hijos de judíos, ¿no? El número de asistentes podía ser, por tanto, inmenso. Se calcula que en algunas oportunidades en Jerusalén llegaban a albergar para este tiempo de Pascua más de 2,5 millones de personas. En aquellos tiempos era un gentío tremendo. Los sumos sacerdotes y los escribas que la presencia, temían que la presencia de Jesús en aquella oportunidad pudiera ocasionar pues un alboroto inmanejable que no podían manejar, pues sus milagros y su doctrina inclinaba a muchos a ver que él era el Mesías esperado. Por eso buscaban hacerlo desaparecer, es decir, querían matarlo. Jesús estaba ya condenado a muerte antes de ser juzgado. Entonces, dice la palabra de Dios, entró Satanás en Judas, llamado Iscariote. Fíjense, Judas conocía bien a Jesús, había convivido con él, había oído los secretos, ¿verdad? Más inexplicables de los misterios divinos con Jesús. En particular, las explicaciones del sentido de algunas parábolas que solo a ellos se les había dado a comprender desde la misma boca de Jesús. Había presenciado los milagros de Jesús y de sus discípulos. Incluso había obrado él mismo algunos. Había visto a los demonios someterse a Jesús y proclamar su santidad. Había predicado el mensaje de Jesús en las 2 misiones en las que éste envió a sus discípulos durante su ministerio público. Y sin embargo, vendió al Maestro, al revelador, al profeta, al Mesías, al gran perdonador, al Hijo del Hombre, al Rey de Reyes, lo vendió. Aquí es cuando nosotros debemos de preguntarnos ¿qué hacemos con Jesús? ¿También lo traicionamos? Hemos visto y creemos si Él, estando con Él, viendo esas grandes maravillas, milagros y todo, y que no cosas que no están escritas y que pudo ver Judas, lo traicionó. Por eso no podemos nosotros estar sin orar, sin la Eucaristía, sin la misa, sin la relación personal con Jesús, porque nos vamos a perder, vamos a traicionarlo en la primera de cambio, no te vamos a tener fuerzas para luchar contra el pecado, contra las acechanzas del diablo que viene a molestarnos, ¿verdad? Que no podemos luchar contra las grandes tentaciones que nos pone el diablo en nuestras vidas. Lo único es la oración, donde nuestro espíritu se fortalece, se hace más fuerte para poder frenar a nuestro cuerpo, a los deseos, a las reacciones de nuestro cuerpo y de nuestros odios y de nuestras soberbias y orgullos y vanidades, ¿verdad?
ni siquiera los alcanzamos a detectar. Necesitamos del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder hacerlo. Si él estando con él, Judas estando con Jesús, viendo todos los milagros, lo traicionó, ¿qué se puede esperar de nosotros que somos tan débiles y que no convivimos físicamente así con Jesús? O sea, no estemos tan tranquilos, tenemos que estar orando para estar siempre con Jesús y que Jesús esté con nosotros, ¿no? Lucas 22 del 7 al 13. Llegó el día de los ácimos, en el que se había de sacrificar el cordero de Pascua, y envió a Pedro y a Juan diciendo, vayan y prepárenos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Les dijo, cuando entren en la ciudad les saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa que entre y dirán al dueño de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está la sala donde pueden comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará en el piso superior una sala grande, ya dispuesta. Hagan allí los preparativos. Fueron y lo encontraron tal como les había dicho y prepararon la Pascua, palabra de Dios. En Jerusalén, pues las casas, para que vayamos entendiendo este concepto, de más categoría tenían dos habitaciones, una encima de la otra. La superior un poco más pequeña que la del piso de abajo. Se accedía a ella por una escalera exterior, lo que daba cierta independencia a los quienes se hospedaban ahí. Durante el periodo pascual de la Pascua, el hospedaje era gratuito, era gratis en Jerusalén. Lo único que el que los hospedaba podía recibir por el alojamiento de peregrinos era la piel del cordero que se comían en la fiesta. La habitación de arriba se solía usar para que se reuniera un rabino con sus discípulos predilectos para hablar con ellos en la intimidad. ¿Verdad? Eso era, acuérdense, era un piso abajo, el piso de arriba y una escalera por fuera. Y todos los que llegaban, pues no había teles, ¿verdad? Entonces se hospedaban en las casas y aparte el Señor siempre con los peregrinos era abrir las puertas de las casas para que llegaran siempre y hasta la fecha, no nomás entonces. Los apóstoles enviados fueron pues a Jerusalén y hallaron todo cual se les había indicado, ¿no? Y prepararon la Pascua según sus instrucciones, ¿no? O sea, les dijo, va a pasar esto, con santo y seña les dio, y luego pues ya se reunieron y es cuando viene ya en el Lucas 22, 14, 20, donde viene cuando por primera vez la Eucaristía, ¿no? Y dice así, cuando llegó la hora se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo, con ansia he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la comeré más hasta que halle su cumplimiento en el reino de Dios. Tomó luego una copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártalo entre ustedes, porque les digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vid hasta que llegue al reino de Dios. Tomó luego pan, dio gracias, lo partió y lo dio diciendo, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por ustedes. Palabra de Dios. Pues si consideramos estos elementos, podremos comprender mejor el relato de los hechos de Jesús durante la última cena y su profundo simbolismo cristiano, ¿no? El cordero es el símbolo del sacrificio y de la ofrenda de Dios con un valor salvífico para el perdón de los pecados. Es también símbolo del Mesías, relacionado con las figuras de Moisés y de David. El pan ácimo representa el pan de prisa y de la huida.
el pan de la desgracia, comido en el desierto, pero es también el primer fruto de la tierra prometida. La bendición del pan hace participar de la salvación como don de Dios. El vino en la comida pascual es obligatorio, incluso para los más pobres. En efecto, representa el gozo y la fiesta por el don de la salvación. Las 4 copas de vino recuerdan los gestos libertadores de Dios que son señalados en el Éxodo 6:6, ¿verdad? El banquete pascual judío con su significado religioso salvífico ofrece el marco de comprensión de la Pascua de Jesús y de la cristiana. Es, es memoria, anuncio y esperanza de la salvación definitiva, ¿no? Es lo que celebramos en misa, cada misa. Tomó luego el pan. Se trata de panes ácimos que se iniciaba propiamente la comida pascual. Este pan significaba en la liturgia hebrea la providencia con que el padre de la familia velaba por los suyos. En este caso, Jesús, antes de darlo a sus discípulos, hace sobre él una acción de gracias y lo parte al tiempo que pronuncia las palabras consagratorias. Esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Por lo tanto, cuando el Señor afirma que es eso, el pan que tiene en sus manos es su cuerpo, debemos entender que es su cuerpo, ¿verdad? Y otro tanto se diga el vino contenido en el cáliz, que de ese momento es su sangre. Esta copa sobre la que Jesús pronuncia sus solemnes palabras es la última copa, la cuarta que se bendecía después de la comida. Pues aquí tenemos que 3 son las instituciones de la doctrina católica que aquí se apoyan. Primero, el sacramento de la Eucaristía. Segundo, el sacrificio de la misa. Y tercero, el sacerdocio. Nos vamos a Lucas 22, de 21 al 27. Miren la mano del que me entrega está aquí conmigo sobre la mesa. Porque el Hijo del Hombre se marcha según está determinado. Pero ay de aquel por quien es entregado. Entonces se pusieron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer aquello. Entre ellos hubo también un altercado sobre quién de ellos parecía ser el mayor. Él les dijo, los reyes de las naciones las dominan como señores absolutos y los que ejercen el poder sobre ellas se hacen llamar bienhechores. Pero no así ustedes, sino que el mayor entre ustedes sea como el más joven y el que gobierna como el que sirve. Porque, ¿quién es el mayor? ¿El que está en la mesa o el que sirve? ¿No es el que está en la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. En ese momento más sagrado están disputando los apóstoles. Fíjense, en eso tan importante, los apóstoles están disputando sobre la prioridad, sobre quién es el mejor. O sea, pues todos vanidosos, ¿no? Y solo con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés podrán comprender todo esto que estaba haciendo el Señor. No podían comprender. O sea, tiene que haber sido muy doloroso para Jesús, pues, afirmar que quien lo estaba entregando se encontraba en la mesa con él comiendo, ¿verdad? Imagínate, amaba mucho a Judas, lo amaba el Señor, como te ama a ti y a mí. Y lo traicionó y sabía que él era el traidor y todo, y ahí lo tenía. Porque estaba esperando, pues, que Judas de alguna manera se arrepintiera de su pecado, pero nunca lo hizo, ¿verdad? Así nosotros también está esperando que el Señor que nos arrepintamos de nuestros pecados y le pidamos perdón. Y siempre va a estar ahí
y de nosotros depende hacerlo, ¿verdad? Pues de la discusión entre los apóstoles no provoca una reacción irritada de Jesús, sino que con suma paciencia y delicadeza la aprovecha para darles esta lección de humildad, ¿no? De servicio. A diferencia de los señores mundanos, les dice que consideren la grandeza según la medida del poder y del mando que ejercen sobre los demás y de las honras que reciben. La grandeza de sus discípulos debe consistir en ponerse al servicio de los demás. Mandar en la doctrina de Cristo es servir, porque, porque eso hizo Él. Él es el mayor, pero precisamente Él quien nos sirve o lo sirve a todos, Jesús. Entonces no nos podemos creer muy, ¿verdad? Sino servir a los demás con mucho amor, viéndolos con los ojos de Cristo, a nuestros hermanos, ¿verdad? Lucas 22, del 28 al 38. Ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas. Yo, por mi parte, dispongo un reino para ustedes, como mi Padre lo dispuso para mí, para que coman y beban en mi mesa, en mi reino, y se sienten sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder de sacudirlos como el trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, en cambio, has vuelto. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y la muerte. Pero él contestó, te digo, Pedro, que antes de que hoy cante el gallo habrás negado 3 veces que me conoces. Y le dijo, cuando los envié sin bolsa y sin alforja y sin sandalias, ¿les faltó algo? Ellos les dijeron, nada, les dijo, pues ahora el que tenga bolsa, que la tome. Y lo mismo alforja. Y el que no tenga, que venda su manto y compre una espada. Porque les digo que es necesario que se cumpla en mí todo lo que está escrito. He sido contado entre los malhechores. Por lo que se refiere a mí, toca su fin. Ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Él les dijo, basta. Palabra de Dios. Pues durante la pasión del Señor, Pedro está zarandeado por la tentación. Esto hará emerger a la luz toda su miseria, su cobardía, su fragilidad, la superficialidad de su amor, demasiado sensible, aunque sincero, el amor de Pedro, ¿verdad? Pero eso mismo le permitirá luego desprenderse de tales impurezas ya demasiado evidentes como para negarlas o no verlas como cuando estaban sepultadas en lo profundo de su alma. Eso que le pasó a Pedro, eso de tener él había dicho, no leímos ahorita que yo iré a la cárcel contigo y moriré por ti, y todo eso había dicho. Y él lo hacía sinceramente, pero no se daba cuenta, no sabía de los miedos que tenía, de sus imperfecciones, de las impurezas que tenía adentro. Y nos pasa a nosotros igual, nosotros de boca decimos, sí, Señor, yo te doy mi vida, yo te sigo, pero no sabemos lo que traemos dentro, no sabemos, hasta que el Señor nos vaya mostrando qué tan grande está nuestro orgullo, nuestra soberbia, todo lo malo que traemos cargando. No nomás es ya no tomo, ya dejé la bebida, ya dejé tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, o el adulterio, X cosas, las drogas, sino eso lo que tenemos dentro, ¿no? La debilidad
que tenemos, que darnos cuenta de la triste realidad de nuestra debilidad que no nos permite seguir al Señor como se debe y caer una vez y otra y traicionarlo una vez y otra hasta que nos demos cuenta de lo frágil que somos y nos podamos poner en oración en todo momento, pidiéndole al Señor su misericordia y que nos llene de su fuerza para hacer las cosas según Él, según su voluntad, no la nuestra, no nuestra forma de ver, no es nuestra forma de pensar, sino la de Él, ¿verdad? Aquí Pedro pues pasará momentos muy duros y perderá mucho, incluso lo más preciado para él, ¿no? Porque traicionará a su maestro, que era, lo seguía, había dejado todo, su casa, todo para seguir a su maestro. Y sin embargo lo había perdido aquí. Pero su fe no se malogrará, ¿no? Porque Jesús ha rogado para que esta misteriosa raíz de la vida sobrenatural, la única junto a la esperanza, por eso es tan fuerte la esperanza en la vida de uno, que puede permanecer en el corazón de la que ha traicionado al amor divino, aunque en un estado debilitado, o sea, no desaparece esa esperanza de estar con el Señor, aunque uno peque y se arrepienta y Señor, te amo, pero soy débil y aclamamos a su misericordia que nos vea y que vea que somos tan torpes y tan poca cosa para seguirlo según como Él quiere, no como nosotros pensemos. Por eso es tan importante que nos muestre cómo somos, cuáles son nuestras debilidades para pedir misericordia sobre eso. Y no hablamos tanto, te amo Señor, y no hacemos nada, y estamos sentados muy a gusto viendo pasar el mundo y nuestra vida también, sin movernos, sin hacer nada por los demás, por el Señor, ¿verdad? Y al final de cuentas eso, pues los dones que Dios nos ha dado y no los ponemos en práctica, al final de nuestras vidas, al final ahí vamos a estar como esos creados malos servidores del Señor que en vez de dar y producir más dones con lo que Él nos ha dado, no damos nada y enterramos esos dones y los malogramos, ¿verdad? Jesús habla de su oración en particular por Pedro. Todos están tentados y todos claudicarán frente al peligro, pero el Señor reza singularmente por Pedro y le asigna la misión de confirmar a sus hermanos una vez que él haya vuelto. Todos cuando yo comencé a seguir al Señor y también después de 3 años tuve, como a los 7 años, cuando ya me comencé a dar cuenta, ya comencé a profundizar en lo que Dios quería, ya sin querer, o sea, a darme cuenta de la realidad espiritual también mía y de lo que Dios quería y que era contrario a lo que yo quería, porque yo no quería sufrir, porque yo no quería eso, porque yo no quería tantas cosas, ¿no? O sea, yo tenía una visión que yo creía que el Señor quería eso, pero no era eso lo que el Señor quería, quería otra cosa. Entonces chocamos lo que Martín quería con lo que Jesús quería que yo hiciera. Y fue duro, es igual, o sea, que te zarandea el demonio. Y cuando siempre me dijo también el Señor que cuando regresara, pues que confirmara la fe de mis hermanos y es lo que trato de hacer en estos días, ¿no? Con ustedes, decirles ese que hay un Dios vivo que los ama con la eternidad y que está siempre a la puerta de su corazón y que crean en Él y que lo amen y que eh, llénense de su amor primero, antes de, porque no tenemos
ni siquiera el suficiente amor para poder amarlo con fuerza, con valentía, con pasión, ¿verdad? Él es el que pone esa flama en nuestros corazones de amor para poder amarlo a Él mismo, a nosotros mismos y a nuestra familia y a nuestros hermanos y perdonar a nuestros enemigos. Solamente ese amor de Dios en nosotros lo puede hacer, ¿no? Aquí pues profetiza pues la caída de Pedro y su resurgir. Su fe no desfallecerá, pero su valor sí. Y su negación de Cristo no implicará dejar de creer en Él, sino dejar de serle fiel. A veces vemos a Pedro diciendo, yo voy a hacer esto, y nosotros lo criticamos, ¿no? Al leer esas líneas, ese texto bíblico, pero si lo llevamos a nuestra vida, y ahora que conocemos, ustedes conocen al Señor, ¿cuántas veces lo defraudamos? ¿Cuántas veces no lo somos fiel? ¿Cuántas veces lo traicionamos también, como Pedro? No más que Pedro no tenía el Espíritu Santo como lo tienes tú y como lo tengo yo, que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo y Pedro todavía no. Entonces, pues es una diferencia y sin embargo tenemos esta muestra que el gran Pedro, el gran apóstol Pedro, le pasó esto y a nosotros nos va a pasar esto y muchas cosas peores, ¿no? Por eso necesitamos estar con Cristo siempre, hablando, tener una relación personal profunda con Dios en nuestra oración. Fíjense, este era Pedro, que le asigna la misión cuando esté ya de regreso de su infidelidad, confirmar a sus hermanos. Indudablemente este texto alude a la autoridad de Pedro en la iglesia, o sea, Pedro como piedra, como fundamento visible y cimiento de la unión de fe. Lucas 22, 39 al 46. Salió y como de costumbre fue al monte de los olivos y los discípulos le siguieron. Llegando al lugar les dijo, pidan que no caigan en tentación. Se apartó de ellos como un tiro de piedra, como a un tiro de piedra y puso de rodillas, suplicaba y se puso de rodillas y suplicaba diciendo, Padre, si quieres aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel viniendo del cielo que le confortaba. Y sumido en agonía, insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en la tierra. Levantándose de la oración, vino donde los discípulos y los encontró dormidos por la tristeza. Y les dijo, ¿cómo es que están dormidos? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Palabra de Dios. Pues aquí San Lucas se sigue refiriendo a la costumbre adoptada por Jesús durante los días previos a la pasión, ¿no? Referida por el mismo evangelista en el capítulo anterior, por el día en que enseñaba en el templo y salía a pasar la noche en el monte llamado Los Olivos, orando siempre. Entonces orando, llorando, llorando, y Jesús lo hacía. Imagínense la necesidad que tenemos nosotros de hacerlo, ¿no? Esta actitud de Jesús revela no solo que él vivía personalmente lo que enseñaba, sino también que los sufrimientos desencadenados sobre su persona durante la pasión son una imagen de lo que iba a padecer la humanidad, en particular los fieles, ¿no? En las persecuciones finales de la historia. Por eso él se prepara para su pasión del mismo modo que ordena a todos sus discípulos a prepararse en la pasión final. Cuando dice un tiro de piedra es que la medida que indica San Lucas equivale como a unos 20 metros. Era una distancia que podía ser alcanzada por la vista incluso de noche si había luna. A esa distancia Jesús tenía cierta intimidad, pero también era relativamente visible y audible, lo podían escuchar. Esta es la razón por la que conocemos no solo lo que Jesús hacía, sino lo que decía durante la oración.
Aquí cuando se presentaba el cáliz que ha de beber Jesús contiene todos los sufrimientos de su pasión y su muerte, pero también esto es lo que más pesa sobre sus espaldas, toda la carga de culpabilidad que hay detrás de ese dolor. Ese dolor es una expiación. Jesús sufre vicariamente, es decir, en lugar de Adán. Es Adán, es decir, de la carne pecadora de Adán, y puede y debe por esto presentar su cuerpo como expiación del pecado de Adán, de ese Adán que somos todos los hombres pecadores. La naturaleza humana de Cristo se horroriza ante la muerte que se le presenta, pero no es tanto el dolor y su consumación lo que causa su agonía, sino es la realización que el sufrimiento y su muerte tienen con el pecado. Comienza ahí en el huerto a cargar con todo el pecado del mundo, ¿verdad? Ahí cuando le dice, Padre, tú todo lo puedes, ¿verdad? Quita, si tú quieres, quita de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya, ¿no? Entonces ahí comienza a cargar el pecado del mundo, porque eso vino a redimirnos de nuestros pecados, a cargar con nuestros pecados y clavarlos en la cruz. Lucas 22, 47 al 54. Todavía estaba hablando cuando se presentó un grupo. El llamado Judas, uno de los 12, iba el primero y se acercó a Jesús para darle un beso. Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso me entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él que iba a suceder, lo que iba a suceder, dijeron, Señor, ¿herimos a espada? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le llevó la oreja derecha. Pero Jesús dijo, dejen, basta ya. Y tocando la oreja le curó. Dijo Jesús a los sumos sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él. ¿Cómo contra un salteador han salido con espadas y palos? Estaba yo todos los días en el templo con ustedes y no me pusieron las manos encima. Pero esta es su hora y el poder de las tinieblas. Entonces le prendieron, se lo llevaron y le hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro le iba siguiendo de lejos. Palabra de Dios. Aquí tenemos que los tres evangelistas sinópticos, ya saben quiénes son los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, señalan el hecho que el grupo armado que venía a prenderlo llegó cuando todavía estaba hablando Jesús. Como para aprender que hay que seguir prontamente a las sugerencias divinas. Desde la llegada al huerto les había insistido el Señor que rezaran y velaran para que ellos se fortalecieran ante la tentación, ¿no? Pero sus amigos lo posponían para más adelante. Finalmente el aviso coincidió con la llegada sorpresiva, no para el Señor, pero sí para los apóstoles. Si acababan de decidirse por fin a orar para enfrentar los acontecimientos y ya habían perdido la oportunidad. Y esto explica sus desastrosas actuaciones durante los eventos siguientes. Cuando el Señor les decía oren, oren y no oraban, vino la prueba y no las huyeron todos y no las resistieron, nomás Juan se quedó con él. Pero nadie hizo nada, ni Juan. Nadie hizo nada por Jesús, nadie habló a favor de Jesús, nadie. Jesús fue abandonado, quedó completamente solo, no hubo quien interviniera y dijera, no, está mal, esto no se debe hacer. Jesús, nadie lo apoyó, nadie, aunque hubo mujeres, aunque hubo la Virgen María, aunque estuvo Juan, nadie habló a favor de Jesús, nadie.
Lo abandonó todos el mundo. Aunque estuvo ahí Juan, sí, pero no estuvo en todo el proceso, sino afuera, ¿no? Y al final en la cruz, pues ahí estuvieron él y la Virgen María y las demás mujeres, pero estuvo solo completamente, nadie habló por él, nadie le ayudó, nada. Eso hay que tomarlo en cuenta. Imagínense la soledad de él. Nadie habló bien, cuántos había ayudado, cuántos sabían esto. Y también aquí en la iglesia pasa mucho eso, que la gente que es ayudada y todo nunca da testimonio. Nunca se atreven a hablar a favor de alguien, a favor de alguna persona, a favor de un grupo, a favor del padre, a favor del sacerdote, a favor, o sea, no se quedan callados y dejan pasar todo. Y así el abandono, pues, se siente, los sacerdotes sienten mucho abandono, que están solos también, porque nosotros no los apoyamos, porque nosotros no estamos con ellos al pendiente de lo que les falte, de lo que necesiten, no nomás en cuestiones materiales, también ocupan hablar, que ser tratados como amigos, ¿verdad? No nomás cuando tenemos necesidad de la confesión o de un consejo, sino también ellos necesitan tener gente que estemos alrededor de ellos, ¿no? Entonces, el grupo que comandaba Judas estaba compuesto por el capitán del templo, es decir, el que tenía a su cargo mantener el orden del lugar sagrado del templo, y sus subalternos, ¿no? Todos emisarios del Sanedrín. Judas se había comprometido con ellos para conducir a un lugar donde pudiesen encontrar a Jesús solo, es decir, sin la presencia del pueblo que lo admiraba y lo veneraba. El traidor conocía bien el lugar y la costumbre del Señor, y había calculado bien que su maestro no la cambiaría, incluso sabiendo que él tramaba su entrega. A Jesús le dolió particularmente que Judas eligiera el beso como signo de su entrega. Le duele más la mentira que envuelve el gesto del traidor que la misma traición. El beso siempre y en toda situación y cultura significa pues amor, cariño, respeto, veneración, no traición. Pues cuántas expresiones de Judas se renuevan en nuestras vidas. Hacemos por costumbre o conveniencia o convencionalismo gestos que significan amor, devoción, unión perfecta, como el celebrar la misa, el arrodillarnos al recibir la Eucaristía, pero con el corazón puesto en otros lugares, a veces incluso enemistados con Dios por el pecado, entregándonos a las tinieblas de nuestra alma donde reina el pecado. ¿Cuántas veces? Los que estaban con Jesús, que ya serían todos los apóstoles y no solo los tres que llevó consigo para orar, se dieron cuenta de lo que iba a suceder. Es decir, que no era aquel un encuentro casual de un grupo de hombres que también habían pensado orar a solas aquella noche, sino que venían por Jesús. Los sucesos de ese momento y de los siguientes hasta que San Lucas nos introduce al patio del sumo sacerdote Caifás. El evangelista lo resume con una frase concisa que refiere a 4 dramas. Lo sujetaron, lo llevaron, lo metieron en casa del sumo sacerdote y Pedro lo sigue de pie. Lo sujetaron, lo amarraron, los amarraban y luego con cuerdas un poco más largas los jalaban, uno de un lado, otro de otro, y hacían deliberadamente que el reo que llevaban así lo chocaban contra los árboles, lo chocaban contra las casas, contra lo que se les atravesara para irlo castigando en el camino. Y eso hicieron con Jesús, ¿verdad? Lo fueron golpeando, pues estaban en un lugar donde había muchos árboles, pues ahí lo estrellaban contra los árboles y todo, y lo golpeaban, ¿verdad?
en el camino a la casa del sumo sacerdote de Caifás. Ahí fue total. El Señor, desde que lo aprendieron, comenzó a sufrir. Aún así, ya ves que Pedro saca la espada y le troza la oreja a un soldado, y el Señor lo regaña, se le vuelve a pegar y todo eso, y no. Parece que eso no. Estaba tan el diablo suelto en ese momento que no había ningún motivo de agradecimiento, ¿no? Lucas 22, 55 al 62. Habían encendido una hoguera en medio del patio y estaban sentados alrededor. Pedro se sentó entre ellos. Una criada, al verle sentado junto a la lumbre, se le quedó mirando y dijo: Este también andaba con él. Pero él lo negó. Mujer, no te conozco, no le conozco. Poco después vino otro y dijo: Tú también eres uno de ellos. Pedro dijo: Hombre, no lo soy. Pasada como una hora, otro aseguraba: Cierto que este también estaba con él, pues además es Galileo. Le dijo Pedro: Hombre, no sé de qué hablas. Y en aquel momento, estando aún hablando, cantó un gallo y el Señor se volvió y miró a Pedro. Recordó Pedro las palabras que le había dicho el Señor: Antes que cante hoy el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo fuera, rompió a llorar amargamente. Palabra de Dios. Pero recordó la profecía del Señor durante la cena. Saliendo fuera, rompió a llorar amargamente, ¿no? Nunca dejó de llorar este pecado, Pedro. Ni siquiera después de resucitado Jesús. Su llanto fue en aquel momento muy amargo, lleno de remordimientos, de humillación, de enojo consigo mismo, ¿no? El resto de su vida sería un llanto más sereno, un llanto maduro, un llanto que lo volvía más prudente y sobre todo más humilde, ¿no? De no andar queriendo yo puedo hacer todo, ¿no? Por eso es que es tan importante entender en nuestras vidas que nada podemos hacer sin Dios, nada. O sea, no porque digamos yo ya me voy a convertir al Señor, ya te convertiste, eso no es cierto. Necesitamos humildemente aceptar que nosotros no tenemos ni la fuerza ni la perseverancia que necesitamos para seguir al Señor. Ni nos comprendemos a nosotros mismos, ¿no? O sea, hacernos humildes, más conscientes como Pedro de su fragilidad, más comprensivo con los débiles a quienes él veía y ahora tan parecidos a él. O sea, nosotros podemos voltear a ver a los demás y todos somos parecidos en la debilidad que tenemos, en la poca cosa que somos, en cuestión de fuerza no tenemos. Hasta que nos demos cuenta que necesitamos estar agarrados de Jesús y no soltarnos porque nos desviamos del camino. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y necesitamos siempre estar ahí suplicándole su misericordia, su amor, su perdón, en todo momento, para poder seguir caminando y un día tener esa gran esperanza en nuestras vidas, ese gran anhelo por querer estar con Él para siempre. Lucas 22, del 63 al 65. Los hombres que le tenían preso se burlaban con él y le golpeaban. Se burlaban de él y le golpeaban. Y cubriéndole con un velo le preguntaban: Adivina, ¿quién es el que te ha pegado? Y le insultaban diciéndole otras muchas cosas. Palabra de Dios. Pues no nos extraña el atrevimiento y maldad de aquellos hombres que le pegaban habiéndole tapado la cara. Nosotros también hacemos cosas parecidas. Hacemos el mal y pensamos luego en tapar los ojos de Dios con nuestra hipocresía para que no se vea nuestro pecado, pero pues la gente le podemos tapar el rostro, ¿no? Para que no nos vea.
Pero Dios no, Dios sabe exactamente lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos. Aunque seamos hipócritas con los demás, el Señor sabe lo que traemos dentro. La ironía es mayúscula, ¿no? Jesús es ridiculizado cuando profetiza, ¿no? Como profeta, precisamente después de que una de sus profecías, la negación de Pedro, se ha cumplido. Y cuando sus mismos carceleros estaban cumpliendo lo que habían pronunciado pocos días antes, será encarnecido, ultrajado y escupido, ¿verdad? Estamos hablando de cómo es la vida, ¿no? Lucas 22, 66 al 71. Y cuando se hizo de día, se reunió el consejo de ancianos del pueblo, sumos sacerdotes y escribas. Le hicieron venir a su Sanedrín y le dijeron: si tú eres el Cristo, dínoslo. Él respondió: si se los digo, no me creerán. Si les pregunto, no me responderán. De ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos. Entonces: ¿tú eres el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios? Él les dijo: ustedes lo dicen, yo soy. Dijeron ellos: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Pues nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca, palabra de Dios. Pues sus jueces fueron directamente al grano, ¿no? Si tú eres el Cristo, dínoslo. Esto es lo que quiere saber todo Israel, y que todo aquel que ha visto los milagros de Cristo y ha oído sus predicaciones, especialmente las afirmaciones sobre sí mismo. Le preguntan pues, ¿qué dice Jesús de sí mismo? ¿Quién afirma ser? Y para evitar que ande con rodeos, directamente le preguntan si él afirma ser Cristo, el ungido, el Mesías. Puesto que los judíos consideraban la respuesta que dio Jesús como una blasfemia, la que según la ley de Moisés acarreaba la pena capital. O sea, por eso lo mataron, porque él decía que era hijo de Dios. Entonces, pues, es mucho para reflexionar esto de nuestras vidas, todo lo que vemos, lo que hicieron los fariseos, las acusaciones de los sumos sacerdotes, de los ancianos, de los escribas, comparados con nuestra vida. ¿Qué hacemos nosotros? ¿En qué plan estamos? ¿En cómo nos estamos comportando con Jesús? ¿Qué le estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos inclusive ignorando, ¿no? En nuestra vida. ¿Cómo lo hacemos a un lado de nuestras vidas, de nuestros planes? ¿Cómo ni siquiera a veces, o sea, para pedirle sí, pero para aceptar su palabra y llevarle práctica en nuestra vida y hacerle caso, y que su voluntad se haga en nosotros, y nosotros vivir en su voluntad? Pues hay mucho trecho en eso, ¿no? Hay mucha diferencia en lo que dice nuestra boca, en lo que hacemos nosotros en nuestra vida. ¿Alguna pregunta que tengan sobre el tema? No sé si quedó claro algo que quieran preguntar. O no me están escuchando. Sí, Lucy. Sí te escuchamos, Martín. Un ratito como que falló el internet, pero sí. Sí. Estuvo muy bonito. Bueno, pues la intención es poderles dar testimonio de Jesús, y también que podamos comprender y llevarnos a una realidad espiritual de que estamos viviendo cada uno. Si realmente estamos viviendo lo que Dios quiere que nosotros vivamos, ¿verdad? O qué estamos haciendo en nuestras vidas. Estamos desperdiciando el tiempo, ¿qué estamos haciendo? Pero siempre, pues, hay que recordar que Jesús está con los brazos abiertos, esperándonos a que nosotros tomemos la decisión y verdaderamente más profunda en nuestra vida, para poder Él en nosotros
transformarnos con su amor, ¿verdad? Según su voluntad, no nosotros la que pensamos, ¿verdad? A mí lo que me llamó la atención fue cuando dice que lo van a apresar. Ahí nos está diciendo un poquito más de todas las personas que iban, y pues yo pensé que nada más eran los puros, la pura soldadesca los que fueron a apresarle, pero ahí tú nos dijiste que no, iban más personas. Sí, en primer lugar, los soldados que iban eran soldados judíos que pertenecían a los sumos sacerdotes, al templo. No eran romanos No todavía. eran romanos. Okay. Y iban pues toda esa gente que mencionamos, iban para apresarlo, para que no, por si había algún problema, porque era muy famoso Jesús por los milagros que hizo, y no querían que la gente interviniera para que poderlo matar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces andaban buscando el pretexto para matarlo, la forma, ¿no? Y ya cuando él dijo que él era hijo de Dios, pues ya le dieron, según la ley de Moisés, eso era una gran herejía, una gran cosa así, ¿no? Una blasfemia. Y por eso ya no ocuparon los falsos testigos que ellos tenían para acusar a Jesús falsamente, porque sí lo hubo, varias acusaciones falsas, ¿no? De testigos comprados. Pero ya cuando él habla con su boca y él dice que él es hijo de Dios, entonces pues ya no ocupaban Sí, más. hasta incluso me llama la atención que dice que los mismos discípulos dicen, pues que si sacan las armas, ¿no? Las espadas, ¿no? Sí, sí, es que acuérdense, tenemos que ir a conocer en aquellos tiempos, se usaba que la gente trajera espadas colgadas de sus cintos. Sí, pero como que ahí lo especifica, bueno, o sea, Sí, como que lo dice bien claro, ¿verdad? aquí no dice que es Pedro, pero en otro evangelio sí dice que es Pedro, que saca la espada y le troza la oreja. Claro. ¿Verdad? Entonces ahí es cuando Jesús le pone el alto y toma la oreja y se la pega. Y ya. Incluso también cuando empezó la clase, que parecía que era estos tiempos que usted estaba hablando de estos tiempos, porque decía él que pues que vendrán, ¿verdad? Y diciendo que él es, pero no, todavía no, ¿verdad? Él no es. Sí, por eso le expliqué Prácticamente, que ajá. habló primero de la destrucción del templo en el año 70 que iba a venir, y luego pasa ya al final de los tiempos, ¿no? O sea, ya como le dicen, estaba hablando escatológicamente o de las profecías que estaban por venir al final de los tiempos, porque dice, vendrá el Hijo del Hombre, ¿verdad? Con toda su gloria también. Uh-huh. Y sí, y por otro último, cómo es siendo que, cómo él, ah, en el momento de la cena, ¿no? Todo como él lo prepara, todo él como él lo da, se lo expone a sus discípulos. Entonces, si con esa religiosidad él lo hizo y verdaderamente él dijo, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, pues ya nada más para cerrar, pues no podemos tomar a la ligera de decir, Claro. pues es un pedazo de pan y es solo vino, y que venga todo mundo y que lo comulgue, porque pues como dijo Pablo, el que coma y beba el cuerpo y la sangre del Señor sin haberlo, no me acuerdo la palabra, pero está comiendo su propia condenación, ¿verdad? Entonces, Sí. pues nos habla a todos, ¿verdad? Porque la Eucaristía no es, no sé si la palabra es
es algo que no nos merecemos, ¿verdad? Pero es algo porque verdaderamente Él está ahí. Entonces, no podemos tomárnosla tan a la ligera, ¿verdad? Y Bueno, pues en el Evangelio de San Juan dice, porque verdaderamente esto es mi cuerpo, o sea, amén, así, porque exacto. verdaderamente este es mi cuerpo, y porque Sí, verdaderamente esta es mi sangre, y el que no coma mi cuerpo y beba mi sangre no tendrá vida eterna. sí, Así como es. sí, sí, exacto. No, pues una gran enseñanza el día de hoy. No, pues qué bueno que te gustó. Yo creo que a todos. Y Están nos muy hace, Estuvo callados muy todos. bonito. Estuvo sí, muy nos hace bonita, pero reflexionar, ¿verdad? ¿Mande? nos falta. Muy bonito No, todo. no, es que hay que reflexionar y algo muy importante que realmente como nosotros, como Pedro, no estamos capacitados para entender el mensaje, no nos adentramos en la oración, no nos adentramos en nosotros mismos, nos quedamos muy superficiales y hablamos como Pedro, y sí, yo muero por ti, te acompaño, y si a la cárcel tengo que ir, voy, y todo, pero al final de cuentas huye, ¿no? Entonces, y lo niega el maestro. Y es lo que hacemos nosotros, que lo negamos con tantas cosas, ¿no? Nos da vergüenza hasta orar por los alimentos en un restaurante, o no lo hacemos ni en la casa, dar muestras que somos testigos de Jesús, de ese Jesús vivo, poderoso, amoroso, ¿verdad? Misericordioso. No damos testimonio en esas pequeñas cositas, pues no vamos a dar testimonio en las grandes, en una persecución, bueno, lo que pasemos en nuestra vida, si no somos fieles en lo poco, en lo grande, pues menos, ¿no? ¿Sí me entiendes? Sí. Yo no me sé la oración de los alimentos, Martín. Nomás le doy gracias a Dios. No, bueno, pues no es que es como te sale, o sea, la oración es como te sale, Señor, te doy gracias por estos alimentos, bendícelos, ¿verdad? Ok. Que sean buenos para mi salud, Señor. Dale de comer a los que no tienen. Y a nosotros, a nuestra familia, danos hambre y sed de ti, Señor. Ok. Es algo sencillo, sí, Señor, Padre, todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, amén. No necesitas más. Muy O si bien. estás en una casa que no es la tuya, pues Señor, bendice esta casa, llénala de bendiciones, ¿verdad? Y, bendice las manos que los hicieron estos alimentos, ¿verdad? Y se puede, no mucho, porque la bendición de los alimentos tiene que ser corta. Ok. Pero Dios pone en tu corazón lo que tú quieres decir, ¿no? O sea, yo lo que te digo, o sea, es que eso me sale, o sea, no es porque haya una fórmula o haya una oración escrita. Yo pensé que había una oración. Puede que sí, pero no la uso. Oh, ya. ¿Sí me entiendes? O sea, Sí. ¿cómo tienes tu relación con Dios? Tú puedes decir, hablar, o sea, pues, si tú dices de tu corazón las cosas, pues Dios te va a escuchar, ¿no? Ujú. Muy bien. Como también a leer una oración, bueno, si tú le agarras esas palabras de la oración como si fueras tuyas, o un salmo que tú le digas al Señor, ¿no? El Señor es mi pastor, pero tú estás sintiendo que ese es tu pastor. Estás hablando a tu Dios, Señor es mi pastor, ¿verdad? Entonces, y cuando caminaré por barrancas y todo, cañadas oscuras, y Él, porque Él es mi Salvador, porque me guía con su callado y todo eso. Entonces tú lo vas sintiendo, tú lo vas tomando esas palabras para ti y eso es una oración perfecta. Si no se te viene algo a la mente, pero si se te viene algo a la mente, dile lo que tú sientas a Dios no tienes que andar con cosas. ¿Cómo ves? Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más?
¿Alguna pregunta? Hello, hello. Y eso que comenzamos media hora más tarde o más, ¿no? Sí. Por los problemas de conexión. A ver qué dices, Yasmín, tú que te gusta preguntar. Está muy callada, Yasmín. ¿Qué tiene música? Oh, no, nomás aquí estoy escuchando. Estás con tu mamá, ¿verdad? Sí, Y yo, Qué bueno, qué bueno. ¿qué Cristo? ¿Lista Pues para espero morir? que les haya gustado, ¿no? sí, muy informativo todo. Qué bueno. Tú también, Eliezer, estás muy callado ahora. Más dieron 4. Sí, pero aquí estoy, es que estoy aquí con el bebé. Está dormido en No, mis brazos. ok. Pero Bueno, sí estoy pues escuchando. si no hay más, vamos a despedir, vamos a orar, a despedir esta transmisión y luego pues después pueden preguntar o alguna cosa que quieran consultar. ¿Verdad? Entonces, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Señor, te damos gracias por tu presencia esta noche aquí con nosotros, Señor. Hoy queremos abrirte nuestro corazón, Señor, a tu presencia, a tu amor, a tu misericordia, a tu perdón, Señor. Te necesitamos, Señor. Mira nuestros corazones, mira nuestras vidas, Señor, y ten misericordia de nosotros. Queremos seguirte, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta las ganas para seguirte, Señor. Danos la fuerza que necesitamos, la valentía, Señor, para dar ese paso en conciencia, con el corazón de decirte, Señor, que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, y hacer lo que tú nos pides que hagamos, Señor. Ten en cuenta nuestra debilidad, Señor, y que somos pecadores. Llénanos, sopla tu Santo Espíritu sobre nosotros, Señor. Necesitamos, así como los apóstoles, ese espíritu en nosotros, ese espíritu de vida, ese amor del Padre y del Hijo en nosotros, que nos impulse a la santidad. Ven, Espíritu Santo, ven a traer alegría en nuestras vidas, a darnos una forma distinta de ver el mundo según la visión de Dios. Ven, Espíritu Santo, llénanos con tu amor, con tu paz, con tu alegría. Danos esas ganas de vivir, esas ganas de proclamar desde el fondo de nuestro corazón la palabra del Señor. Ven a darnos esa fortaleza para dar testimonio minuto a minuto de nuestro Jesús. De anunciarle al mundo que creemos en un Jesús vivo, fuerte, poderoso, misericordioso, que nos salva, que tenemos esa salvación y que queremos dar ese paso para tomarla para nosotros, para que no se pierda ningún momento, ninguna gota de su sangre, Señor. Sino tomar toda esta salvación. Decirte sí, Señor. Decirte sí como la Virgen María. Decirte sí como tantos santos. Te necesitamos, Espíritu Santo. Necesitamos que estés en nosotros. Penetra como esa espada de doble filo que atraviese nuestro ser y nos marque para siempre con tu presencia, con tu amor, con el fuego de tu amor en nuestros corazones. Prende nuestros corazones con ese fuego, Señor. Que ese fuego que nos santifica, que nos lleva a la vida eterna. Ven, ven, Señor Jesús. Ven, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a nosotros. Y transfórmanos según tu voluntad. Ven, Dios. Ven, Espíritu Santo. Ven, ven. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo. Ven y llénanos de tus dones, de tus carismas. Abre los ojos de nuestro espíritu. Destapa nuestros oídos para escuchar tu voz, Señor.
Quita las escamas de nuestros ojos, que no vemos más allá de nuestras narices, Señor. Funde tu corazón en nuestro corazón para amar como tú, para perdonar como tú, para tener misericordia como tú, Señor. Fúndete en nuestros ojos para ver a nuestros hermanos como tú los ves, Señor, con el amor con que los ves tú, Jesús. Fúndete en nuestro cuerpo para ir hacia donde está aquella persona necesitada de ti, Señor, y llevarte, Señor, a esa persona. Hablarle de ti, Señor, abrazarlo, Señor. Que seas tú el que abraces, que seas tú el que saludes, que seas tú el que hable de esa misericordia, de ese amor, de esa salvación, de ese reino de Dios que ha llegado contigo a nuestro mundo, Señor. Llevar esa esperanza, Señor, en nuestros corazones, de estar un día contigo para siempre, Señor. Gracias te damos este día, Jesús. Gracias te damos, Padre, por tu presencia, por darnos a tu Hijo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios, Santísima Trinidad. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, orando en la fuerza del Espíritu Santo, por la intercesión de María Santísima, nuestra Madre. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dejar de...